Buen amanecer, fieles televidentes. Que en esta mañana el propósito de Dios se cumpla más en tu vida. Vamos a leer la parábola que Jesucristo nos presenta en Lucas 15, 8 en adelante. Dice: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo, asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Hoy Dios nos ha iluminado con su palabra y está alegre con sus ángeles porque te ha encontrado en este instante escuchando de su palabra, y se llenará de gozo al verte venir a un arrepentimiento, repitiendo después de mí esta oración: Señor, hoy me arrepiento de mis malas acciones y te reconozco como mi Señor y único Salvador, para que tu luz me guíe por el camino correcto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de fe, visita una iglesia cristiana donde prediquen bien la palabra de Dios. Así finalizamos esta reflexión en esta mañana. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si tienes una petición de oración, escríbenos a la dirección que está en pantalla, etn108@gmail.com. Les motivo a pasar más tiempo con la familia, la Biblia y la oración, y menos tiempo con los afanes de esta vida. ¿Recuerdas que en tu casa hay una Biblia? Úsala y serás aún más bendecido. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Todo inicia, aunque hace... Bien, buenos días República Dominicana, aquí estamos en este lunes 20 de enero, o sea, vamos rapidito en este primer mes del año, tempranito aquí en la mañana para pasar un poco de revista de los acontecimientos principales, ¿verdad?, que han sucedido en la vida política, social, económica de esta nuestra media isla y también del mundo, por supuesto, donde muchas informaciones se producen cada día. Pero bueno, quedémonos aquí en el ámbito local para ver lo que ha ocurrido, sobre todo en el plano de la política, en este tramo de nuestras vidas, no sin antes saludar a mi queridísima compañera Rosana Barrera, quien se encuentra un poco indispuesta en el día de hoy, por tanto, no estará acompañándonos como es costumbre en esta especie de revista un poco madrugadora, ¿verdad?, de los acontecimientos. Y decía yo que el país político ha estado bastante activo en estos días con los acontecimientos que ha sucedido en los distintos partidos políticos y el intento, ¿verdad?, por provocar una recomposición, si se quiere, de sus estructuras en medio de todos los vicios y los problemas que tienen todos y cada uno de ellos, como es el caso del más notorio, el de la Liberación Dominicana, con la elección al Comité Central del partido en el gobierno, antesala, por supuesto, de lo que ocurriría posteriormente en el comité político, y la decisión que se tomaría desde el partido hasta el Estado es del partido oficial. Pero bueno, las cosas obviamente que si no es que no le han salido bien, como hemos repetido en otras ocasiones, han permitido que las fisuras que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana
se noten mucho más en estos días. Y después de este proceso ya lo que hay que analizar es el después del proceso, porque evidentemente que después de muchos días para hacer un conteo, cosa que ha dejado a muchos muy extrañados por tratarse del Partido de la Liberación Dominicana, del que se dice, del que muchos dicen que, bueno, se mueve, ¿verdad?, pero no se cae en el sentido de que por nada del mundo pierde la compostura. En ese sentido, yo creo que hay que empezar precisamente el análisis a partir de lo que ha ocurrido en ese Partido de la Liberación Dominicana, en el que yo creo que hubo muchos errores de táctica, por ejemplo, por parte del expresidente Leonel Fernández con relación al actual mandatario Danilo Medina. Si bien es como se dice, pues hubo todo ese derroche de dinero que no habría que hacer un ejercicio muy fuerte porque todo ha sido muy obvio. Se habla de, óyeme, de una cantidad impresionante de millones de pesos dedicados a esta campaña para elegir a ciento y algo tanto de miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, los pronunciamientos de que el Estado ha derrotado a uno, de que se han utilizado los recursos del Estado en otro. Por supuesto que es una práctica que simplemente ha sido repetida. Me parece que fue muy ingenuo de parte del expresidente Leonel Fernández pensarse, actuando al parecer no tan limpiamente en este proceso, que Danilo Medina, que para el 2007 salió del partido, o por lo menos de la administración, pataleando que el Estado le había derrotado en la carrera por obtener la candidatura presidencial de esa organización en ese momento. Me pareció muy ingenuo que una persona como el expresidente Leonel Fernández, que sabe cómo se maneja el poder y que sabe también perfectamente cómo se manejan esos recursos para beneficio, ¿verdad?, de políticos de los que están ahí administrando la cosa pública, pensara que no, que las cosas iban a pasar. Y aunque Danilo Medina ni lo ha admitido, ni lo presume, evidentemente que le dio a tomar jarabito de su propia cuchara al expresidente Leonel Fernández. Ahora bien, después de ver esto, que se ha detallado de manera increíble, que el país está convencido de cómo ahí se pusieron en práctica todas las triquiñuelas en este Partido de la Liberación Dominicana, que digo y repito, pierde cada vez más la compostura en medio de la fisura que existe, tanto que ya hay que hablar del grupo Leonel y del grupo del danilismo. Habría que ver entonces qué es lo que va a hacer ahora Danilo Medina, quien se perfila como líder del Partido de la Liberación Dominicana, después de todos estos acontecimientos y después de esa consulta que se hizo recientemente en el PLD. Hay quienes hablan y se ve clarísimo en el horizonte las posibilidades de que el presidente Medina o que el danilismo quiera impulsar un poco la reelección, nada nuevo porque todos lo han hecho históricamente en nuestro país, para lo cual entonces tendrían que recurrir de nuevo a la tan bailoteada Constitución de la República, pero según fuentes cercanas al danilismo, parece ser que lo que se querría es promover los 2 años consecutivos y el nunca jamás, que desapareció producto de aquellas negociaciones entre Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía en el famoso ya pacto de las corbatas azules, y que dice fue también un pacto que fue mucho más allá de todo esto y que fue más bien una transacción, por un lado, uno por el interés puramente político y de poder, y por el otro por intereses puramente mercuriales, en el caso de Miguel Vargas Maldonado, han dicho. Y bueno, pudiera pensarse que tiene esto mucho sentido después de la denuncia reciente precisamente de una facción también del Partido Revolucionario Dominicano, en el sentido de que los 15 millones de dólares que prestó el Banco de Reservas al presidente del PRD, principal partido de oposición, sería como una especie de paga, ¿verdad?,
por lo que salió de aquel pacto de las corbatas azules, pero me parece que entonces en este caso al leonelismo le ha salido un poco el tiro por la culata, porque así las cosas, todo el poder se concentra entonces en el danilismo. ¿Quién se perfila como líder mientras, por lo menos mientras dure en la presidencia de la República, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana? Esa es una de las hipótesis que se ha estado manejando, porque todo este proceso pues llama a suspicacias, y como hay alguna cerrazón todavía dentro del PLD para el flujo de las informaciones, entonces empieza esa suspicacia y esos tejemanejes, y la gente entonces a empezar a suponer y empezar a ver qué es lo que ahora ocurriría en el Partido de la Liberación Dominicana, y sobre todo cuáles serían las iniciativas que en términos políticos tomaría el presidente Danilo Medina, que, repito, al decir de muchos, tiene que ver con precisamente eso, retomar de nuevo la Constitución, porque pretenderían entonces otra vez implantar el 2 años consecutivos y el nunca jamás, para lo cual habría que nueva vez modificar la Constitución de la República. Mientras tanto, en el día de ayer, el Partido Reformista Social Cristiano, que se muestra de lo más civilizado en esta coyuntura, ¿verdad?, donde todos sabemos lo que ha estado ocurriendo con el Partido Revolucionario Dominicano y el de la Liberación Dominicana, pues ayer realizó su asamblea como estaba previsto, lo que no significa también que ahí haya sus problemas, pero lo cierto es que aprobó el reglamento de la asamblea, aumentó a 30 la comisión organizadora. Se dice que Carlos Morales Troncoso, el canciller, también, pues estaría al frente del Partido Reformista Social Cristiano. Quique, por su lado, que además de la presidencia del partido, todos sabemos que tiene sus aspiraciones. Amable Aristicastro, perdón, y Quique Antún, que ha salido de nuevo a la esfera política diciendo que, bueno, simplemente quiere un poco la consolidación de su partido, pero que nadie, es una historia que nadie le compra. Pero en fin, ya el Partido Reformista, tan previsible, no amerita muchos análisis en este país, porque todo el mundo sabe que es producto de qué es el Partido Reformista, o por lo menos lo que queda. Yo soy de las que dice que el reformismo es una especie de despojo que dejó el expresidente Joaquín Balaguer después de haber muerto con 3 partidos arrodillados, porque efectivamente ahí empezó esa cuenta regresiva y ese decaimiento del sistema de partido en nuestro país, cuando todos peregrinaban y se arrodillaban al viejo caudillo Joaquín Balaguer, quien tuvo incluso la fortuna, a pesar de toda su trayectoria política muy nefasta en algunos aspectos, en un buen tramo de ella, de arrodillarse y de morir con los 3 partidos arrodillados, llevarse lo que quiso del reformismo y dejar esa pequeña parte para que se la disputen los 2 partidos más fuertes, en este caso el de la Liberación Dominicana y el Reformista Social Cristiano. Del PRD no hay nada que decir. A mí me parece que la irreconciliación es simplemente un hecho. Entonces, como hemos analizado en otras ocasiones, y tenemos que repetirlo cuando vamos a hablar del sistema de partidos, es que aquí, por lo que nosotros vemos en términos de estructura y de organización, definitivamente la reestructuración, la recomposición, a partir de esta realidad que nosotros hemos estado planteando del sistema de partido, yo creo que la recomposición en ese cuadro político electoral de cara a lo que habremos de transitar hacia el año 2016, que es cuando se producirán las elecciones generales de nuestro país, yo creo que tendrá que definitivamente producirse esos cambios tan necesarios. La crisis no puede ya llegar a un punto más crítico, y después de esto creo que lo que nosotros tendríamos que ver entonces, vivir, es el caos. Y yo no creo que aquí se permita precisamente ese caos, porque no podemos nosotros
desvincular de todo este problema también el aspecto puramente geopolítico, y si ustedes no recuerdan, pues Estados Unidos, que es la gran potencia, no necesitaría un nuevo enclave en la región, y el caos a nosotros nos podría llevar ahí. Es muy impredecible. Una no tiene una bola mágica para ver lo que va a ocurrir en el corto plazo en República Dominicana. Sin embargo, cualquier cosa podría suceder, y a partir de eso entonces habría que analizar la situación, ¿verdad?, desde todos los puntos de vista. Entonces, ese caos, usted sabe cuáles son las implicaciones que tendrían. Corremos muchos riesgos ahora mismo nosotros, y ahí es donde yo planteo que no se puede de ninguna manera obviar el aspecto geopolítico, lo que está ocurriendo en la región, pero sobre todo lo que ocurre en Estados Unidos, que con una situación que tampoco es muy auspiciosa. Lo que pasa es que la crisis de expectativas tampoco visualizan cambios, no solo como potencia, sino también con su modelo económico, que es el neoliberalismo, que también está en crisis, pero que no hay ninguna iniciativa en la región que pudiera sustituirlo, porque también ahí existen sus conflictos, como planteaba yo, por ejemplo, lo que ocurriría ahora en enero, donde las iniciativas que se han estado implementando desde hace aproximadamente una década con el CELAC, que se reunía y que lo pospuso por un asunto de agenda ahora en enero en La Habana, Cuba, la reunión del Mercosur, que iba a ser también en Caracas, perdón, la que se pospuso fue la reunión del Mercosur, que se iba a producir ahora en Caracas y que por un problema de agenda la pospusieron entonces para febrero. El CELAC sí se está reuniendo en La Habana, y con una nueva estrategia, yo digo que más bien lo que estimula es la desintegración de la región, que es la Alianza Pacífico, y que involucra a 4 países, todos ellos con gobiernos más o menos conservadores, como es el caso de México, Chile, Colombia, con Santos, con Peña Nieto, por ejemplo, en México, y que en vez de, solo plantean, a propósito de ese modelo económico desgastado en Estados Unidos, ellos hacer énfasis en el aspecto económico, en el aspecto comercial y en el aspecto económico y comercial fundamentalmente, obviando, claro está, lo político, lo social, lo cultural. Y ni siquiera ese neoliberalismo ortodoxo de los años 90, óyeme, se implementó en nuestro país sin ir acompañado de una política social y cultural. Entonces, desvincular lo económico de lo político a mí me parece que es simplemente una tosudez, es imposible, o que lo que se está pretendiendo entonces con esa iniciativa es buscar la desintegración de la región. Entonces, así las cosas, imagínense ustedes cuál es la situación de Estados Unidos, que con toda su crisis tampoco hay esas alternativas que se visualicen en el horizonte. Entonces, nosotros no podemos de ninguna manera poner distancia con esa realidad, ni nosotros ni ninguno de los países de la región, como tampoco podríamos poner distancia de la situación haitiana, que al margen de la intervención de otros países que tienen una responsabilidad directa con la recomposición de Haití, al margen de todo eso, el impacto que nosotros tenemos de primera mano y directamente en todo lo que tiene que ver con la vida de la nación, a eso no nos podemos nosotros tampoco sustraer. Por tanto, los indiferentes ni los locos podemos hacernos con relación a todo lo que ocurra en Haití, no solo en el plano económico, sino en la política, salud, absolutamente todo, porque todo nos impacta de manera muy, pero que muy directa. Entonces, en medio de ese cuadro, yo la verdad pienso que las cosas no son muy auspiciosas, y nosotros definitivamente, muy a pesar de lo que vive diciendo el liderazgo político del patio, tenemos que pensar en nuevas formas de hacer política. Así veo yo las cosas, y a partir de ahí, bueno, pues entonces todos los adornos que
que ocurren aquí en términos de cómo anda esta democracia, como es el asunto del pacto educativo, ahora mismo muy de moda, y lo que está ocurriendo en sentido general en la educación. Si nos vamos a analizar lo que ocurre lo que ocurrió con el presupuesto del año 2013 que acaba de terminar, hay una serie de explicaciones que habría que darse, no se entienden lo que estuvo ocurriendo ahí. Según se ha dicho, hasta diciembre se había consumido cerca del 90% del presupuesto. Sin embargo, hasta principios de diciembre, ¿verdad? Entonces, entre principios de diciembre y ya finales del 2013, se supone que el 10% restante lo había consumido el Ministerio de Educación, lo que ha elevado en sumas millonarias y sin que se pueda explicar claramente cómo ha sido distribuido. Es algunas de las cosas que habría que aclarar. Luego entonces la discusión, qué es lo que se busca, qué es lo que se pretende en términos de mejorar la educación, un elemento importantísimo para nosotros. Yo creo que de ahí se desprenden muchas de las situaciones que nosotros estamos viendo en este momento. Entonces, se ha hecho mucho énfasis en el problema de las infraestructuras, pero hay cosas que revisar y que tiene que ver con precisamente la revisión de la currícula en las escuelas, la formación docente que está bastante cuestionada, muy a pesar de ese aumento que también ha dicho el ministro de Educación que se va a producir. Creemos que para nosotros promover y para exigir esa formación de los docentes que impactaría entonces en el rendimiento de los estudiantes, pues es algo que tiene que revisarse y que yo creo que no sé si será parte de todas las discusiones que se están produciendo en este momento con todas las autoridades del Ministerio de Educación. Vamos a hacer una pausa brevemente, luego vamos a pedir con abrir las líneas telefónicas y con otros temas, por supuesto, que tenemos aquí que queremos pasar revista a ver qué es lo que pasó durante el fin de semana. Nos vamos y regresamos en breve.
Saludos amigos, continuamos con este espacio, como siempre grato para nosotros. En esta sección estamos con el eximio caballero del sur, el dueño del sur. No diga eso. Dagoberto Rodríguez Adames, una de las figuras más prominentes de la República Dominicana, de esos prohombres dominicanos que tantos aportes han hecho. Eso que tú me quieres mucho. No, Dagoberto. Nada, buenos días Valentín, pero eso que tú me quieres mucho, pero de verdad. Tú sabes que tú eres una inspiración, un ícono para la gente que está incursionando en política. La forma transparente con que tú has conocido políticamente hablando es un ejemplo a seguir. Pues nada, estamos aquí con Dagoberto y vamos a tratar unos temas que resultan del interés de la colectividad nacional. Muchas cosas que decir, ya unas se han dicho, otras se dirán. Vienen los asuntos económicos ahí, tratados por unas jóvenes fascinantes de la nueva cosecha, del análisis de las finanzas públicas. Y también, oye, los temas que son candentes, temas que son estridentes, si se quiere. Mucha estridencia, el caso del Partido Revolucionario Dominicano, que salió en un momento que para algunos resulta ser hasta cierta forma incorrecto, inadecuado, el momento en el que el partido denuncia que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano se agenció un préstamo próximo a la campaña electoral o en plena campaña electoral y próximo a las elecciones recién pasadas, elecciones presidenciales, que no le vino a bien al partido en términos de resultados. También tenemos el caso del CC, del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que fue un caos. El último boletín se dio antes de ayer. Las impugnaciones prometen ser muchas. Pero vamos a ver qué nos trae también el eximio, el excelso Dagoberto Rodríguez Adames. Buenos días, amigo y hermano Valentín. Nada, saludar de corazón a toda mi provincia de Pedernales, porque yo me siento ser pedernalense. Mañana son sus patronales. Paraíso, igual, ahí con Paraíso mi hermano Luis Lafontaine. ¿Cómo que tú Martiano, que es el presidente de las patronales de Paraíso. No, porque yo... José Fernando Pérez Volque. Es de Pedernales. Pero es de Pedernales. Sí, no, pero yo te digo que yo es mi segunda parte, porque después de Duvergé, los pueblos que yo más quiero es Oviedo y Pedernales, porque yo fui muy joven, médico, 23 años, en el 80 fui médico en Pedernales, fui médico en Oviedo, y tengo una relación y una amistad de corazón con esa gente. Entonces, además, me gusta esa zona y me gusta estar por ahí. Nada, parece que... Dile a la gente, educa a la gente respecto a cómo Pedernales se formó. Porque no, la gente sabe que no. Tú dices que pero la historia sabe de que Pedernales se fundó de gente de Duvergé. Entonces tú eres de Pedernales. Sí, la gente de Duvergé se fueron a Pedernales. El general Genaro Pérez Rocha, papá de Calú, papá de Elio Pérez y de esa gente, entonces fundó en Pedernales y de ahí fuimos yendo poco a poco. Después un prohombre llamado Vencedor Bello fue el que los reclutó la Alcoa Exploration Company para conocer, ver dónde estaban los yacimientos de bauxita. Y después, entonces, él al final terminó siendo el jefe de todo lo que era la operación minera con los dominicanos en Alcoa Exploration Company. ¿Y Tiquito? Ahí fue Tiquito es Pérez Samboy. Pérez Samboy es de Enriquillo, padre de Johnny y de José Fernando Pérez Volque, pero su madre Luzlanda Volques es de Duvergé, hija de Doté y de Blanca Doté, como le decíamos, en Duvergé. Árbol genealógico. Pero ¿qué sucede? Que Luzlanda se va a Pedernales, Tiquito trabaja en la Alcoa Exploration Company, que fue el primer secretario del sindicato de la Alcoa Exploration Company, se enamoran en Pedernales, se casan y se quedan allá. Después Tiquito en el 82, 86 fue senador de la provincia de Pedernales en el gobierno de Jorge Blanco y fue un gran hombre y una gran persona que siempre tuvo... Fue y es. Fue un gran senador, no, un gran hombre, un gran político. Porque lo que te decía era que fue un gran director, un gran sindical
Sí, que fue dirigente sindical, porque él fue el que comenzó y fundó se sigue el dirigente sindical, sí, de los abogados, sí, de los abogados. Que del te voy a gremio de los preguntar abogados. precisamente. Entonces yo te digo que esa zona es una zona que yo de verdad quiero y quiero felicitar. También tengo que decirle que a mi amigo Chu debe estar de fiesta de patronales porque en Agua también mañana, Día de la Altagracia, Fernando Villalona en Loma de Cabrera igual, mi hermano el Negrito de Villa en Villa Altagracia, o sea que son tanta gente y amigos que mañana están de fiesta y esta noche en todos esos pueblos hay fiestas, hay actividades y nada, yo lo que quiero es pedirle a todos y a cada uno que nos está viendo de esos pueblos es que lo cojan suave, que no se vuelvan locos y que realmente hagan las cosas con prudencia. Nada, yo quería comentarte y te estaba diciendo algo fuera de cámara, amigo y hermano Valentín, que esa sentencia del tribunal, el Tribunal Constitucional de que declara que el Colegio de Abogados de la República Dominicana entonces no es colegio, pero que sí es colegio. Entonces, ¿es o no es? O sea, bueno, que lo declara nulo, pero que puede seguir operando. Entonces, yo no soy abogado, yo lo que soy es médico, entonces como que no entiendo el asunto de eso. Entonces, para aclarárselo a los amigos televidentes y aclarármelo a mí, entonces usted que es un hombre ducho y peleado en esa materia, entonces yo quería que usted me sacara de la duda. Bueno, creo que el Tribunal Constitucional, mira, yo no he leído in extenso la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que es una sentencia que trata con respecto básicamente a algunos aspectos de la constitucionalización de los procesos o de la protección de la Constitución con respecto a derechos tutelados por, valga la redundancia, por la Carta Magna de la República Dominicana. Ellos lo que pretendieron, según lo que pude apreciar someramente, no he entrado al meollo del asunto, fue el hecho de que la persona accionante del recurso pretendidamente que se impele para que se procure el amparo, un amparo que yo no le veo razón de ser, él plantea la violación al principio de igualdad, al principio constitucional de libre asociación y al principio constitucional o derecho constitucionalmente consagrado del derecho al trabajo. Él dice, el accionante, que lo obligan a estar matriculado en el Colegio de Abogados, según el artículo 112 del Código Procesal Penal, para poder ejercer la profesión de abogado en los tribunales. Y él establece que no, que eso no es posible, que eso está mal, que eso es una forma de afectación de su garantía. O sea que ya tú no tienes que estar inscrito en el Colegio de Abogados para ejercer tu profesión. Entonces no fue la ley del Colegio de Abogados. Entonces, en todo caso, él accionaba para que se declarara inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal. Es lo que yo he podido ver hasta ahora. Bueno. Y por vía de consecuencia, entonces, establece que la obligatoriedad de pertenecer al colegio, que sí, entonces eso podría estar contenido en la ley 91, pues no es tal. Yo creo que es una exageración de parte del Tribunal Constitucional, porque en todos los países del mundo hay licenciaciones y formas, protocolos que se deben cumplir para el ejercicio de una profesión determinada. La pertenencia al colegio de abogados, perdón, porque tú no puedes actuar como chivo sin ley. Claro. Yo me imagino, entonces, antes, o todavía Adoma que era antes, y el colegio ahora, yo creo que regula lo que es la profesión y el ejercicio del abogado. Y es peligrosista lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, porque la Constitución de la República consagra que nosotros somos un país que cree en Dios, incluso Dios, patria y libertad está contenido en el escudo nacional, y si nosotros entonces nos vamos a una aplicación exegética extrema de lo que son los protectorados constitucionales, pues entonces hay quien dirá, bueno, yo no creo en Dios y yo tengo el derecho de que en mi Constitución, en mi legislación, en mi escudo,
no esté la palabra Dios, porque yo no creo en Dios, yo soy ateo, supongamos que lo diga cualquier persona. Si lo lleva al Tribunal Constitucional y ellos siguen con ese rigor mortis, entonces van a tener que accionar en ese sentido, amparando un derecho que no es un derecho fundamental, porque por ejemplo el derecho de asociación, dentro del catálogo de derechos constitucionales que se consideran como fundamentales, el derecho de asociación, yo entiendo, bueno, salvo el mejor parecer de cualquiera experto yo entiendo que es un derecho que en algunas ocasiones es obligatorio. Sí. Porque nosotros como sociedad nos debemos a ciertas regulaciones. Hay congregaciones, hay gremios que es obligatorio pertenecer a ellos como sociedad. O sea, por un asunto hasta de protección de los derechos de esa persona y de la viabilidad de los procesos. Porque, por ejemplo, la gente que va a buscarse, a agenciarse los servicios de un abogado, tiene que tener garantía de que esa persona no solamente sea colegiado, sino que sea una persona proba. Exactamente, que la gente y que el colegio o la asociación a que pertenece dé fe y testimonio que esa persona es realmente lo que yo estaba buscando, si es un abogado, claro. Pero además que no me va a engañar. No, pero otra cosa, para los asuntos disciplinarios, que hay un procedimiento disciplinario antiquísimo que tiene dos etapas. Una primera etapa que se conoce ante el Colegio de Abogados y otra segunda etapa que se conoce ante la Suprema Corte de Justicia. Sí. Un abogado que sea perseguido por un acto de transgresión a las disposiciones disciplinarias que contiene la ley, por ejemplo, usted como abogado le faltó a una persona, le robó su chelito, supongamos, ¿verdad? No le hizo lo que tenía que hacer. Ok, la ley establece un procedimiento por medio del cual usted va al colegio, le hace un juicio disciplinario. Ese juicio disciplinario, si se sanciona, puede recurrirse ante la Suprema Corte de Justicia. Y eso ha pasado en muchísimas ocasiones. Hay miles de sentencias en ese sentido. ¿Qué va a pasar con esa sentencia? O sea, desde el punto de vista de la retroactividad de la ley, todas las personas que han sido afectadas por eso pueden acudir al artículo 110 de la Constitución. Diciendo que como eso no era válido y como está anulado, entonces todo eso tiene que radiarse. Sí, entonces es peligrosista, vuelvo y te digo, porque también si tú tienes el derecho a no pertenecer al colegio de abogados, es como pasa con el país, con los pactos y convenios internacionales. Si yo no firmo el pacto internacional, si no lo asumo, si no me comprometo, si no lo signo, pues entonces la jurisdicción que ese pacto crea no me es atinente a mí. Exactamente. O sea, no es competente para juzgar los asuntos míos. Entonces, el que se encuentra fuera del colegio de abogados tampoco puede engañar a quien le da su gana y no tiene donde uno recurrir, al menos que uno vaya a la Suprema Corte directamente. No, y la Suprema Corte de Justicia no puede ser apoderada directamente en ese tipo de casos. Entonces, creo que es un exceso de chulería, escúcheme la expresión, del Tribunal Constitucional, y ya van dos, la 168, que nos ha metido en un problema, en un lío. Mi hermano, y ahora y todavía la gente no sabe. Ahora es que nosotros vamos a meternos en un berenjenal grande, porque es increíble, estamos solos, el país no tiene un solo país que respalde a República Dominicana con respecto a esa sentencia, la 168-3. Ellos dicen que España, pero es normal, no. Si España lo hace es normal. España tiene una gran tradición sí, pero no, España no, eso es falso. Hay gente, parte de la derecha española, pero en el Estado en sí, te digo yo a ti que no. Entonces usted ve a Cuba, usted ve a Venezuela y usted ve a Estados Unidos, y cuando usted ve que países con tantas diferencias y dificultades como es Cuba, Venezuela y Estados Unidos, Cuba con Venezuela, Estados Unidos con Venezuela, Estados Unidos con Cuba, entonces coinciden y convergen en una misma opinión. No, y dicen entonces, que los antipatriotas y los equivocados son los otros. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la comunidad internacional por completo, en pleno, los derechistas y los izquierdistas, liberales y no liberales, todos confluyen en la idea de que estamos equivocados, que esa sentencia es errónea? Y es errónea porque desde el punto de vista humano es insostenible. Bueno,
lo que tiene que ver, porque la gente se agarra mucho de que nosotros tenemos autonomía y que como autónomos, país autónomo que somos, pero nosotros estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo que somos autónomos y yo estoy de acuerdo que hay que regularizar el estatus y yo estoy de acuerdo que migración tiene que estar presto a hacer las cosas como deben. Pero ahí vamos. Eso no lo hace una sentencia. Tenemos una legislación, la ley 285. Entonces, si tenemos una ley de migración que regulariza ese asunto, pues entonces, en modo alguno, nosotros podemos dejarle una función que la Constitución, en la separación de poderes, dice que es exclusiva del legislador, se la vamos a dejar al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Vamos a una pausa y cuando retornemos, vamos a ver si hablamos de lo que ha pasado en el Partido de la Liberación Dominicana. No, y en el Partido Reformista Social Cristiano. En los partidos. Que quiere soltarse el loco. Vamos a ver. No, porque el partido... Continuamos con lo que pasa. Sí, con lo que pasó. No, con lo que pasa. Lo que está pasando. Con lo que sigue pasando. No, con lo que sigue pasando. Mira, Valentín, cuando fuimos a la pausa, yo te decía que en el Partido Reformista Social Cristiano se quiere soltar el loco. ¿Qué sucede? La facción del amigo Carlos Morales Troncoso, Josecito Jacín, Luis Bogar y toda esa gente de la Cancillería, ellos quieren que las votaciones sean con mano levantada, porque así dicen ellos que se dan cuenta quién los puede traicionar y quién no los va a traicionar. Pero sin embargo, la gente de Amable Ariti Castro, Rogelio Genao, Castro Silverio, Quique Antún quieren votación secreta. Y entonces ahí el 26 no se sabe lo que va a pasar. Don Amable Ariti Castro estuvo el sábado en Barahona, junto con la gente de Independencia, Bauruco, Barahona y Pedernales. Y ahí él arengaba que no, que tiene que ser voto secreto, truene, lluevente. Entonces, la gente de don Carlos Morales Troncoso también estuvo en Barahona, pero estuvo el jueves de la semana pasada, también reunido con la gente de Independencia, Bauruco, Barahona y Pedernales. Y entonces ahí ellos, todos los que estaban ahí de esa zona de la región suroeste, decían que tiene que ser con la mano levantada. Yo creo que si no se ponen de acuerdo, si es mano levantada, si es votación secreta, el 26 en el Teo Cruz, yo creo que se va a armar, y como dije antes de irnos, eso está resuelto, eso está resuelto jurídicamente. Y ahí va para don Amable Ariti Castro y su grupo. Tomen lápiz, don Amable Ariti Castro. Mándele una misiva al presidente actual del partido en la persona en que se encuentra ejerciendo... José Jacín Frappier. El caso del dignísimo ex senador de los hombres más prestantes de San Pedro de Macorís. Sí. Y del país, claro está. Sí. Pues dígale a él y a la comisión y a las personas que tengan poder de decisión en ese aspecto, que eso sería contrariar el artículo 208 de la Constitución de la República, que establece expresamente de qué manera se puede ejercer el derecho al voto. Incluso en una junta de vecinos, si usted exige que el voto sea secreto, debe ser secreto, porque... La orientación constitucional, la orientación... Yo no sabía, vamos a leérselo. Orienta al país, porque realmente, mira... Vamos a leerle a los reformistas el artículo 208, mira. Y por arriba de la Constitución no está nada. El ejercicio del sufragio es un derecho y un deber de ciudadanos y ciudadanas, el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno o para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado, o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio, ni a revelar su voto. Inmediatamente usted lo hace público. Lo está revelando. Exactamente. Entonces, por vía de consecuencia... Ya yo veo que te van a buscar a ti como abogado, don Amado. No, es que no hay, eso nada más hay que simplemente manifestárselo. Mire, eso es imposible porque sería contrario al artículo 208 de la Constitución. El ejercicio del sufragio es secreto. Los símiles que se hacen de elecciones nacionales a lo interno de los partidos para las elecciones de
diferentes estamentos y para los candidatos congresuales, municipales y presidenciales, tiene que ser llevado a efecto de conformidad con la regla general que es la Constitución, la Carta Magna. Sí, el artículo 208 de la Constitución. 208 de la Constitución, o sea que no hay o sea problema que más con claro eso. de ahí, bueno, entonces, pero claro ni el ellos agua. insisten, bueno, vuelvo y te digo que ellos insisten en que tienen que ser con la mano levantada, porque en el Partido Reformista Social Cristiano nunca ha habido cultura del voto secreto, sino el voto por la mano. Claro que Balaguer hacía lo que le daba su gana y después de ahí los pocos que se han quedado. Entonces parece ser que tú tienes razón y va a aparecer entonces, vamos a ver qué va a suceder definitivamente el 26 de enero, que es el domingo próximo, en el Teo Cruz con la gente del Partido Reformista Social Cristiano que quieren, Amable Ariti Castro quiere sacar a don Carlos quiere quedarse y el amigo Rogelio Genao quiere quedarse, entonces Hito Bisonó quiere sustituir a don Rogelio Genao, Castro Silverio quiere quedarse y entonces viene el hermano de Luis Bogar, el licenciado Bogar, quiere ser el director de organización del Partido Reformista Social Cristiano. Y don Quique Antún está jugando... ¿Y cuáles son las posiciones antagónicas? Entonces... ¿Cuáles son las posiciones antagónicas? O don Carlos... ¿A la presidencia quiénes aspiran? Don Carlos Morales. Pero todo el mundo sabe que don Carlos está en una situación de precariedad. Amable Ariti Castro. Don Carlos está enfermo. Entonces Castro Silverio, a organización, y su familia le pidió que no siguieran esos aprestos. Pero parece que sí, porque si no aparece una carta de rechazo de renuncia diciendo que no, don Carlos, y se inscribe, no hay problema que, aunque sí, no... Una cosa es que se inscribe, otra cosa es que lo inscriban. Por ejemplo, en materia política y en asuntos administrativos y en lo que tiene que ver con el derecho penal, por ejemplo, no hay representación. Usted lo tiene que hacer usted. No, pero estuvo presente, la otra vez no estuvo presente don Carlos. Entonces, cuando fue electo o elegido presidente del Partido Reformista Social Cristiano, en la asamblea él no estuvo presente, pero él seguramente después. Pero fue un acuerdo que se hizo para sacar al Partido Reformista Social Cristiano del marasmo en que se encontraba y de la situación de pugna, y ante el descabezamiento que tenían, porque, bueno, la salida, la pérdida del doctor Joaquín Balaguer representó para el Partido Reformista Social Cristiano, pues el no tener una directriz desde el punto de vista, se quedó acéfalo, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de la dirección central. Se ha pretendido con don Carlos Morales Troncoso, pero siempre ha habido ciertos niveles de disidencia, sobre todo del ámbito que lidera el eximio senador de Altagracia, don Amable Ariti Castro. Yo entiendo que es, como decía don Alvarito Albelo, siempre uno tiene que parangonear al maestro de la comunicación, es tiempo de Amable. Y la tratativa de intentar, primero que no se dé una asamblea, segundo que si se da, se dé con cierto menoscabo de las garantías de que cada quien ejerza su derecho de conformidad con lo que la Constitución ampara, pues entonces es un indicativo de que solamente con subterfugio podrían impedir que don Amable Ariti Castro asuma la presidencia del Partido Reformista. Vamos a ver qué pasa, y donde también sigue el rancho ardiendo y que parece que esta semana, después del miércoles, es crucial, porque oigo decir a muchos PLDistas que van a impugnar y que no le importa a ellos que Euclides Gutiérrez Félix lo compare con los PRDistas. Lo que ellos se sienten es vulnerados y se sienten que los engañaron y se sienten atropellados y se sienten que le dijeron, levante la mano, esto es un asalto. Para muchos, yo los he oído fuera de cámara y fuera de todo, y amigos míos que participaron realmente están muy inconformes y se sienten muy dolidos como los trató y como los han tratado en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces ellos dicen que no es PRDizarse, ¿no? Es que a ellos los engañaron y que muchos los atracaron, porque lo que pasó, dicen ellos, fue una cosa anormal. No, yo creo que es un honor si lo comparan con el PRD, porque la tradición del PRD ha sido aportar a las garantías de derecho, a las libertades y a la democracia. Así que, en ese sentido, si estar en desacuerdo con una situación que usted considera anómala e ir a las instancias judiciales que competen es una forma de PRDizarse, pues yo creo que es una forma de institucionalizar. Eso es lo que yo veo. Ahora bien,
Yo soy del criterio que sí, hubo su de parte y parte, lo que sí que es una gran victoria de un sector, del gobierno, porque aquí nosotros hemos dicho tradicionalmente que el más grande líder de la República Dominicana es el presupuesto nacional, y eso se comprobó ahora. Lo que eso señala es que aquí va a ser presidente o candidato presidencial del PLD el que Danilo quiera. Los resultados internos al Comité Entonces, Central. ¿tú no crees que se imponga el amigo Leonel Fernández si Danilo dice que no? Todo lo contrario, fue una pela lo que le dieron a Leonel Fernández y a su grupo, a su sector. Fue una pela de calzón quitado, como dicen, porque es un 90-10 aproximadamente. Sí, que yo nunca creí, y hubo regiones como el sur y como el este, que fue 100%. Claro, ¿y cómo podría o sea, de 16-16, de 12-12. ¿Cómo podría recomponerse? Es verdad que unas elecciones al Comité Central no son unas elecciones nacionales, pero hay un problema con el despalote, por así decirlo, que hay en los partidos políticos de oposición. PRD, Partido Reformista. Tendemos al unipartidismo. La guerra no es hacia afuera, la guerra es hacia adentro. Y si la guerra es hacia adentro, ¿de qué forma podría Leonel Fernández, ante una situación de innecesidad, de no necesariedad de la participación de Leonel, porque no hay peligro de perder las elecciones? O sea, ¿por qué tiene que venir, como hacía Balaguer, a sacrificarse en pos de un partido que tiene aseguradas las elecciones, vaya con quien vaya? Ahora, pero el presidente Leonel Fernández dijo que él está mirando y ver cómo el viento va. O sea, que cómo el viento va. Entonces, si el viento va en contra de él se quedaría tranquilo. No, es que el viento no va en contra de él. El viento va a ir a favor de otras personas, porque no hay obligación de que él se sacrifique una vez más, porque el partido, aparentemente en el cuadro político en que estamos, la geopolítica dominicana dice que el PLD se queda tranquilamente en el gobierno. Entonces, ¿por qué usted tiene que sacrificarse, compañero Leonel? No. Entonces ahí está los compañeritos Domínguez Brito, el compañero Francisco Javier, el compañero temo que no tiene mucho avance, el Reinaldo Pared y su familia. Entonces, no va a haber necesidad del sacrificio del mayor capital político que tiene el PLD, que es el presidente Fernández, y a quien apoya a Danilo Medina va a ser candidato presidencial y va a ser posiblemente el presidente de la República. Eso es así de sencillo. Eso así de sencillo. Entonces, pero entonces tendría, si eso es así, y viene otra gente que no es Leonel, entonces yo estoy seguro que el presidente Danilo Medina va a preservarse y va a para el 2020. Entonces, no puede ser Leonel. Entonces Leonel y Danilo para el 20. Para Danilo volver, Leonel no puede ser presidente. ¿Por qué? Porque tú sabes que le va a hacer la vida imposible. ¿Tú crees que no? Oh, pero claro que sí. Entonces Leonel y Danilo se verían las caras en el 2020 a lo interno, de tú a tú. A lo interno. Sin ninguno estar en el poder. Sin ninguno estar en el poder, exactamente, porque Danilo Medina no puede apoyar a Leonel Fernández. No. Danilo Medina tiene que apoyar a uno de los otros candidatos, además que no es necesario su sacrificio. Se necesita entonces de una visión diferente, de un compañerito de las bases que venga a dirigir los asuntos nacionales, porque según ellos, Danilo lo ha hecho bien para ellos, tiene un 85%, según lo que ellos dicen, sus estadísticas, ¿verdad? Entonces, si Danilo lo ha hecho bien, otro compañero lo puede hacer bien también. Bueno, hermano, nada, se acabó la parte nuestra, nos vemos más adelante, y a la gente que llevan mañana nombre de Altagracia, hombre o mujer, felicidades. A los José Altagracia. Así. Bueno, nos vemos luego. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección económica en Lo que pasó. Buenos días, Teresalina. Muy buenos días, Diandra. Qué bueno, bienvenida de nuevo aquí a nuestra sección. Sí. Para nuestros televidentes, Gabriela no pudo estar con nosotros hoy, pero estará en la próxima semana. Y bueno, este lunes estamos muy contentos porque es un lunes, digamos, que le podemos llamar viernes, ya que mañana es un día feriado que se celebra el Día de la Alta Gracia. Es un día más bien religioso, donde las personas muchos los toman para reflexionar, otros quizás no tanto, pero bueno, es un día libre que tenemos en esta semana. Sí, el día de mañana es un día muy oportuno para compartir en familia,
ir fortaleciendo esos lazos, esa institución tan importante para la sociedad. De verdad que sí. Sí, muy bueno. Y bueno, señoras y señores, ya vamos a empezar con lo que es el desarrollo de nuestras noticias económicas, donde tenemos muy buenas noticias para esta semana. Esta no tanto, por ejemplo, que la República Dominicana ha presentado desde el 2009 una caída en la recepción de remesas. Esto lo indicó en su última información que otorgó el Banco Central a través de un evento realizado la semana pasada. Destacaron que desde el 2008 la República Dominicana registra una tendencia de desaceleración en la llegada de las remesas desde el exterior, lo que viene a afectar una de nuestras principales fuentes de entrada de divisas o de recursos en moneda extranjera. Sí. En los años 2009, 2010 y 2012, esta pérdida que se ha registrado ha ascendido a 263.2 millones de dólares. Unos 224,000 hogares reciben remesas en República Dominicana, lo que les permite financiar gran parte del consumo. Nuestros principales países que emiten remesas son Estados Unidos con un 65% del total y España con un 12.5%. La desaceleración de los países en ese periodo de tiempo, dígase 2008 hasta acá, esa crisis internacional que hemos evidenciado, pues obviamente ha influido en que estos recursos se hayan desacelerado, esta entrada de divisas. A pesar de que ha existido, ha habido una desaceleración en lo que es las remesas. Por ejemplo, el presidente del grupo Vimenca, que es el grupo líder en este tipo de... Uno de los grupos líderes, exactamente, de la República Dominicana en cuanto a remesas, él expresó que pese a la crisis, por ejemplo, la República Dominicana, que vive los países internacionales, los dominicanos en el exterior, mejor dicho, las remesas en la República Dominicana siguen llegando, a pesar de que se han desacelerado el crecimiento. Eso no quiere decir que no estén creciendo, porque han seguido creciendo alrededor de un 15%, claro, en comparación con el año 2012. Y, por ejemplo, él destacaba algo que me llamó mucho la atención, y es que él decía que el dominicano no juega con ese dinerito que tiene que enviarle a su familia, y que si no están trabajando, pues acuden incluso a préstamos en el exterior con tal de enviar esas remesas a la República Dominicana. Y obviamente recordar que la República Dominicana es el quinto país en Latinoamérica que recibe remesas como el número 5. Sí, ellos destacan que, por ejemplo, en el 2013 se ha evidenciado pues una recuperación, aunque no determinante ni estable, pero sí destacan que ha habido una recuperación en el 2013 en este ingreso de divisas al país, pese a que continúa, por ejemplo, la desaceleración en países de la zona euro. Sí. Y bueno, por otra parte, ya en otro ámbito, ya un ámbito más que depende más de la producción local, los productores de tabaco de la República Dominicana han estado expresando sus preocupaciones, ya que calculan más de 1.000 millones de pesos en pérdidas debido a una plaga conocida como la plaga del tomate, que afecta a las plantaciones de tabaco en las regiones, por ejemplo, de Villa González, Navarrete, El Limón, La Canela, Jacagua y otras regiones de la República Dominicana. Cabe también, es muy importante mencionar que el tabaco es una de las fuentes de los rubros principales de nuestra economía. Sí. La producción de tabaco representa el 43% de todas las exportaciones agropecuarias de la República Dominicana. Nacionales. Sí, de las exportaciones nacionales hacia el exterior. O sea que el tabaco, esto es una noticia que debe llamar la atención de los organismos reguladores, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, que debe dar apoyo a este sector para que, bueno, se pueda combatir la plaga y sobre todo puedan, bueno, pues volver a sus labores y al ritmo, sí, claro, al ritmo que llevan. Yo estuve leyendo que uno de los productores decía, por ejemplo, ¿y ahora qué hago? He tomado préstamo tras préstamo y toda mi cosecha se fue a pique, como decimos popularmente, sí. Y es una situación muy difícil para estos productores, ya que, bueno, tienen contratos con los bancos y otros
Sí, es un sector exportador también. Claro, ¿no? Y eso se transfiere, porque cuando un productor de esos no puede pagarle a un banco, ya eso va creando cierto nivel, el desempleo, las personas que trabajan ahí también en esa área local, y bueno, eso tiene mucho impacto en la economía que se debe tomar mucho en cuenta. Sí, realmente sí, es un sector importante y que realmente es una de las insignias de producción del sector agropecuario, de verdad. Otro tema importante es que el déficit comercial en la República Dominicana sigue creciendo según Estados Unidos. Sin embargo, el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Samiñón, destacó que la relación comercial con Estados Unidos se ha venido desarrollando de manera satisfactoria para la República Dominicana. Destacó que hemos logrado reducir el déficit en la balanza comercial de manera importante durante el año 2013, con más de $1.000 millones de reducción. Bueno, y esta noticia ha sido un poco controversial, porque a pesar de que nuestro ministro de Industria y Comercio reporta que ha existido esta reducción del déficit, por otra parte, el Census Bureau de los Estados Unidos en su informe presentó vamos a decir, una contradicción a lo que dijo, pues ellos explican que el déficit comercial entre el país norteamericano y la República Dominicana aumentó a noviembre del 2013, cuando se registraba una diferencia de 26% a favor de los estadounidenses. Ellos sostienen que la balanza comercial entre Estados Unidos y República Dominicana era de unos 10.500 millones de dólares aproximadamente, de los cuales 6.684 millones pertenecen a las exportaciones estadounidenses, mientras que el restante 3.911 millones de dólares pertenecían a las dominicanas. Es decir, que no ha existido una mejoría para el país respecto a la disminución del déficit con Estados Unidos. Entonces, sí, realmente es importante destacar que al momento de realizar una declaración, figuras tan determinantes o que tienen un peso importante en la vida nacional como lo es un ministro, realmente llama la atención que puedan existir como esas variaciones entre lo que las estadísticas están mostrando y las declaraciones que se están realizando en torno al tema. Claro, nosotros obviamente deberíamos creer en las estadísticas que nos dan nuestros organismos en la República Dominicana, pero también eso te lleva a quizás a crear cierta desconfianza, ya que cuando tú tienes países como Estados Unidos, que tienen cierto peso ya en lo que son sus declaraciones, las declaraciones de sus estadísticas, eso crea, bueno, cierta confusión en las personas. Pero es importante mencionar que el ministro dijo que las exportaciones, o sea, el análisis que hicieron aquí en Industria y Comercio, obviamente, y los análisis que se hacen aquí en la República Dominicana contemplan la parte de la minería, todo lo que produjo la minería, y como hemos estado todo este año escuchando que el oro y bueno, y todo ese tema que se ha estado, eso, vamos a decir, infló quizá las cifras, mientras que el Buró de Estados Unidos quizás no tomó en cuenta esa parte para las estadísticas. Entonces, yo creo que no es cuestión tanto de credibilidad o no, sino que simplemente no están comparando los mismos números. Exacto, falta incluir la parte de las exportaciones de dólares. Realmente sería importante que esto quedara claro, porque realmente uno de los activos más importantes de un ministro es su credibilidad en las funciones que realiza. Bueno, señores, y con esto nos vamos a una pausa, regresamos aquí en Lo que pasó. Dame un segundo y ya. Bueno, amigos, y continuamos aquí en Lo que pasó. Bien, el Banco Central destacó que el crecimiento para el 2013 fue de 4.1%, elevándose así por encima del esperado, que era de un 3%. Eso tuvo algo que ver con, obviamente, con la parte del encaje legal, con la liberación del encaje, claro que sí. Bueno, en el último trimestre realmente fue donde se observa esa dinamización
por encima de lo esperado realmente, que fue de un 7.1 para el último trimestre del año 2013. Claro que sí, tuvo su efecto la liberación del encaje legal, aunque los economistas esperaban que con el aumento de la tasa de política monetaria, para el tema del control del mercado cambiario, de esas expectativas que elevaban la tasa de cambio, el Banco Central los llamó especuladores. A esos especuladores, para aguantar esas expectativas, pues se elevó la tasa de política monetaria y se esperaba que tuviera un efecto contractivo de la economía. Pero ante esta crítica el Banco Central respondió que estos efectos de este tipo de políticas tienen un rezago de aproximadamente 3 meses. Entonces, que esos efectos negativos pues se esperarían ya para el año 2014. Y es evidente en las cifras, ya que se observa cómo en el último trimestre crecimos a 7%, por encima del 7%, y vemos cómo el año total cierra con unas cifras de 4.1%. Los sectores que influyeron en este desempeño mayormente, destaca el Banco Central, fueron minería, la banca, el turismo, la construcción y la agropecuaria. Sí, también el sector de mayor dinamismo, que fue la minería, como mencionamos anteriormente, claro, que creció alrededor de 151% creció el sector minería en la República Dominicana. Sin embargo, se destaca que el desempleo permanece con las cifras estancadas, o sea, permanece el empleo en 15%, la tasa de desempleo ampliado, así es, superior incluso al 14.3 registrado en el 2012. Así lo explicó el gobernador del Banco Central, que si bien es cierto que en el 2013 se generaron 68.801 nuevos puestos de trabajo, este incremento fue absorbido por el crecimiento de la población y que por tanto no se refleja de la población económicamente activa y que por tanto no se refleja una variación o una disminución en la tasa de desempleo, en la tasa de desocupación. Dejando así ver cómo sin empleo a los viejos parados, o sea, a los viejos que se mantenían sin empleo. O sea, nos permanecimos exactamente, el mercado laboral exactamente igual. Bueno, y eso es lo preocupante, porque se supone que lo que se esperaría es que ante un crecimiento, pues el mercado de trabajo también muestre algún nivel de dinamización para que realmente la población lo pueda sentir o se muestre o tenga algún significado este crecimiento económico. Sí, y bueno, y por otra parte, durante toda esta semana que pasó, hemos estado escuchando cierto debate acerca de un préstamo que fue otorgado por el Banco a través del Banco de Reservas de la República Dominicana a un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Hay ciertas acusaciones, hay una disputa entre un lado que bueno, salieron a la luz unos documentos confidenciales del banco que muestran donde el comité de crédito de ese banco pues otorgaba una calificación D a ese préstamo que fue por $15 millones. Y bueno, eso nos trajo a nosotras la idea de querer comentar el tema aquí, olvidándonos de la parte política y concentrándonos en lo que es la parte técnica regulatoria y dar a conocer a la gente y bueno, y nosotras también, digamos, ayudarnos y enseñarnos aquí y aprender todos juntos acerca de cómo funciona nuestro sistema monetario y financiero en la República Dominicana. Claro, al momento de otorgar un préstamo de este tipo, ¿cuáles son las variables que toma en cuenta la autoridad monetaria y financiera para tratar de disminuir, de mitigar los riesgos al otorgar este tipo de préstamos? Sí, y bueno, y nuestro sistema monetario y financiero está regido en la República Dominicana, en parte por nuestra Constitución Dominicana, claro está, y por la Ley Monetaria y Financiera, la número 183-2. Esta ley establece que bueno, la Junta Monetaria es el órgano superior que regula el sistema monetario y financiero de la República Dominicana y ya para no entrar mucho ya en detalle, ya que tenemos el tiempo limitado, también tenemos el Banco Central luego de la Junta Monetaria, que es obviamente, como todos lo conocemos, el emisor autorizado para emitir los billetes. Y monedas, creo que sí, establecer la política monetaria. Exacto.
Y ahora, por segunda parte, no menos importante, está la Superintendencia de Bancos, que es la que se encarga ya de lo que es la supervisión institucional, no solo de los bancos, sino también de cualquier institución que se encargue de intermediar. De intermediar. Es decir, recibir depósitos de la población y de otorgar préstamos. Exacto. Y bueno, entonces esa Superintendencia de Bancos de nosotros, de los dominicanos, funciona sobre un modelo de supervisión basado en riesgos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo adoptó la República? ¿De dónde saca la Superintendencia de Bancos toda esta serie de regulaciones? Sí. Y bueno, hemos tomado como modelo ya lo que es establecido en el por el Comité de Basilea, el cual agrupa los bancos centrales de las mayores potencias económicas del mundo. Sí, y es importante destacar que para este tipo de préstamos, la Superintendencia de Banco contempla una evaluación de capacidad de pago del deudor. Es decir, cuando los deudores pasan a ser mayores deudores que tienen un préstamo por encima de 25 millones de pesos, pues se evalúan una serie de variables, incluyendo el flujo de efectivo, la liquidez, también evalúa la parte de evaluar el apalancamiento de la empresa y los rendimientos que pueda tener Es también complejo. La empresa que se esté evaluando. También hay que destacar, recuerda Teresalina, que no solo es si es un solo préstamo superior a los 25 millones de pesos, sino que esto lo que hace es que la superintendencia agrupa la conducta, todo lo que esa persona o empresa física o persona o comercio hace dentro del sistema financiero. Es decir, que si usted toma 14 millones de pesos en un banco y 15 en otro y 5 en otro, ya usted sobrepasó los 25 millones de pesos autorizados para catalogarlo como mayor deudor, independientemente de que usted en un banco llegue claro, a ese porque monto. es una evaluación consolidada de todo el sistema. Y también se debe evaluar que la persona o a quien se le otorgue un préstamo en moneda extranjera debe de presentar la evidencia de que es generador de divisas, o sea, de que no va a presentar un riesgo cambiario muy elevado que pueda realmente magnificar los riesgos de la entidad al otorgar este tipo de préstamos. Y esas son las informaciones relevantes que se deben evaluar en este caso, viéndolo desde el punto de vista meramente técnico, donde debemos tomar en cuenta las regulaciones existentes y evaluar si realmente se están violando las regulaciones. Claro. Y con esto, bueno, terminamos por el día de hoy. Esperamos verla en una próxima entrega de la sección económica de lo que pasó. Nos vemos la próxima semana y que tengan un feliz día feriado. Hasta la próxima. Sus visitantes tienen el privilegio de disfrutar una estancia Muy buenos días, bienvenidos a este espacio Migración al Día, un segmento informativo que además usted puede hacer sus consultas de migración americana, europea y canadiense. Vámonos enseguida con el boletín de visa, es la fecha de su petición familiar. Okay. Tenemos la primera categoría, los hijos de ciudadanos solteros y mayores de 21 años. Estamos trabajando 1 de enero del 2007. La segunda, los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residente. Estamos trabajando septiembre del 2013. Los hijos solteros y mayores de 21 años de residentes permanentes. Estamos trabajando el 8 de julio del 2006. La tercera son los hijos casados de ciudadanos. Estamos trabajando 15 de mayo del 2003. Y la última categoría, los hermanos que piden a sus hermanos ciudadanos, estamos trabajando 22 de octubre del año 2001. Okay, estas son la fecha de su petición de residencia de acuerdo a su categoría. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las deportaciones mediante expulsión inmediata. ¿Cuáles son las causas? Ok,
Bueno, estas son las personas que tratan de entrar a Estados Unidos con unos documentos alterados o de otras personas, o las personas que son descubiertos en frontera sin la debida entrevista o inspección. Entonces, estas personas no tienen derecho ni a ver un juez de inmigración, o sea, no tienen derecho a audiencia, entonces son expulsados inmediatamente a su país de origen en el próximo vuelo. A veces son detenidos por un día, en el próximo vuelo regularmente los deportan. Estas deportaciones tienen un castigo de 5 a 10 años, varía de acuerdo al caso, ¿ok? ¿Cuáles son? Bueno, ya les dije una de las causas cuando son descubiertos con documentos alterados, pero también para las personas que son que son inadmisibles a Estados Unidos y por alguna razón, bueno, tratan de entrar, son expulsados inmediatamente. Además, las personas que viajan con la visa cancelada o revocada también son objeto de expulsión inmediata. Recuerden que el castigo es de 5 a 10 años en su país de origen para solicitar lo que es el perdón. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso del waiver en estos casos? Bueno, regularmente debe de ser mediante una petición de residencia. Se hace la solicitud mediante el formulario correspondiente, luego que llega la aceptación, entonces se puede presentar o registrar lo que es el waiver. En ocasiones se espera, dependiendo del caso, por eso es muy importante que ustedes, quien tengan una de estas situaciones, pues traten con una experta en la materia. En ocasiones, entonces el cónsul da la orden de que, bueno, que se proceda a lo que es el procedimiento del perdón. Luego es aprobado en unos 90 días, o aprobado o es descalificado. En estos casos, regularmente cuando el cónsul le da la orden al solicitante o al aplicante, inmediata es porque realmente califica. Estas son las expulsiones inmediatas. En frontera, a partir del 2004, se llevan a cabo hasta 100 millas, hasta 100 millas de la frontera se llevan a cabo a partir del 2004. Si demuestran estas personas pues que tienen más de 14 días en el territorio, entonces son enviados a una audiencia a ver un juez de inmigración. ¿Okay? Así que tengan pendiente. Las personas que han sido devueltas de un aeropuerto o de frontera necesitan presentar un waiver. ¿Okay? El teléfono de los estudios, las líneas estarán abiertas en breve, el 809-537-0045, están en pantalla. ¿Okay? Entonces, el caso es diferente y agravado cuando un inmigrante utiliza un pasaporte norteamericano o una visa con otro nombre, que hay personas que en el pasado pues tenían estas situaciones. Entonces ya cuando se tiene un pasaporte norteamericano con la foto y otro nombre, ya esto es más complicado, mucho más complicado. Quisiera también hablar un poco de lo que son las visas humanitarias. A partir de la semana pasada, pues, comencé a tratar a estas personas que tengan un motivo de emergencia, tratamiento médico, un familiar muy enfermo. Le estoy tratando, haciéndole el proceso o la consulta sin costo, ¿ok? Pero lo que se le hace en asesoría es decirle cuáles son las condiciones para que califique. No se le garantiza que se le va a otorgar el visado. Sí, se le da la orientación. Por ejemplo, si una persona tiene un tratamiento médico y necesita viajar a Estados Unidos, recuerden que tiene que tener los recursos para poder pagar los costos médicos, además la estadía en Estados Unidos, lo que es la garantía, si no tiene recursos, una persona que se haga responsable. O sea, las personas son orientadas, las que tengan un motivo de emergencia para viajar a Estados Unidos, pueden llamar a mi oficina al 809-285-0044.
Buenas, ¿tenemos llamada? Ok. No, ok. Entonces, me preguntan que qué tiempo toma la reagrupación de un esposo suizo. Bueno, si usted está aquí en República Dominicana, el consulado suizo le otorga lo que es el permiso de residencia para que viaje a Suiza. Entonces, va a depender, realmente el proceso ya en el consulado son de 2 a 6 meses. Pero va a depender de que si usted tiene todos los documentos que necesita como suizo, entonces le corresponde vivir allá y además le corresponde el visado de entrada. Y luego, entonces, el proceso de naturalización, si es que le interesa. En este caso, las personas califican, los casados con suizo, a partir de 3 años de residencia y de matrimonio. ¿Okay? Vamos a recordar que las líneas están abiertas. Aprovechen el espacio para sus consultas. ¿Ok? ¿Tenemos llamada? Ok. Tengo otra pregunta. Me dicen que ella fue expulsada de España, que en qué tiempo puede solicitar visa, que tiene una sobrina allá y que quiere ir de visita. Mira, las personas que tienen una orden de expulsión en España, va a depender cuál es la causa. Por ejemplo, si usted se encuentra indocumentado en situación irregular, no le van a dar una orden de expulsión inmediata. O sea, usted va a ir a un proceso. Si en ese tiempo resulta que, bueno, usted tiene un hijo en España o ya pasa el tiempo de lo que es el arraigo social, que puede solicitar lo que es el permiso de residencia después de los 3 años viviendo en España. ¿Okay? Entonces, ahora, una vez ya usted esté aquí en República Dominicana, el proceso es bien difícil, completamente difícil. He tenido casos de personas que han sido expulsadas, encontradas en un lugar trabajando sin permiso. Esos lugares son clausurados por las autoridades, multados y además, luego que están aquí, no importa si ya ha tenido, si ya empezó a registrar la pareja de hecho, una vez está en República Dominicana, hay que buscar para que revoquen esa deportación y es un proceso que se debe de hacer en España. Solamente en España, en el Departamento de Extranjería y por su pareja, por su concubino. Ok, buenas, sí tenemos Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? De Santo Domingo. Ok, ¿con quién hablamos? Con Milkin. Ok, Irsi, dígame su pregunta. Yo tengo una niña, el papá es ciudadano americano. Él se va a llevar el acta de nacimiento. ¿Qué tiempo tú das para salirle los papeles? Repita de nuevo, ¿usted tiene una niña? Una niña, ajá. El papá la va a pedir. Él es ciudadano americano. ¿Qué tiempo dura ese proceso? Ok, pero el padre es ciudadano. ¿Era ciudadano en el momento de nacimiento? No, de él. Cuando la niña nació, ¿ya el padre era ciudadano? Sí. Entonces, si cuando la niña nació, ya el padre era ciudadano, lo que corresponde es una declaración consular. Ajá. No una petición. Si ya él califica, el requisito esencial para esto es que la persona ciudadana haya vivido 5 años en Estados Unidos. Y esto hay que demostrárselo a la Embajada Americana, al Departamento. Tiene que demostrar que ha vivido 5 años en Estados Unidos, 2 de esos años después de los 14. O sea, en este caso el padre. Entonces se hace lo que es el reporte consular de nacimiento. Primero debe de llevar los documentos dominicanos, ¿ok? Debe llevar los documentos dominicanos, se resuelve mediante 2 citas allá en el consulado, se pagan, bueno, las cuotas, se llena el formulario, deben de asistir los 2, porque eso es lo que procede. En caso de que no proceda, porque él no cumple los requisitos, entonces él le puede hacer una petición y como es menor, cuando llega a Estados Unidos inmediatamente le solicita el pasaporte norteamericano mediante un formulario, el N400. Y cualquier otra información puede llamar a mi oficina. Ok. ¿Tenemos llamada? Ok. Buenas.
soy ciudadano americano. Yo quiero preguntar si un ciudadano americano viviendo aquí en el país pues, le puede hacer su residencia a su esposa. Claro que sí. ¿Qué tiempo tiene viviendo aquí? 10 años. Sí, puede. Ah, puede. Sí, puede. Le va a tomar de 6 meses, máximo 1 año. Oh. Sí, pero necesita asesoría y que una experta le prepare la documentación porque hay que hacer unas explicaciones. Ok, hay que, sí, porque si usted vive aquí, entonces necesita llenar un formulario, además, que es el affidavit. Entonces, este formulario es la declaración de sostenimiento, es la persona que se hace responsable de que el solicitante no va a hacer carga pública en Estados Unidos. Y hay que ver si califica viviendo o si tiene un copatrocinador en Estados Unidos, que en este caso debe de enviar 2 formularios, nada más no el 864. ¿Ok? Ok, buenas. Sí, buen día. Sí. Doctora, le quiero hacer una pregunta. Sí, ¿quién nos habla? Ramón, de aquí de la capital. Ok, dígame Ramón, ¿en qué le puedo ayudar? A mí me pidieron en el 2011, la mujer mía es residente. Yo quería saber el tiempo de espera. Pero ya estás en tiempo, Ramón. ¿Por qué no? Ya yo tengo todo el papel depositado. Lo último que mandé fueron 2 fotos que me faltaban hace 2 meses. ¿Hace 2 meses? Sí, allá le llegó una carta ya de que estaba todo bien. Ok, entonces 2011 se ha tardado mucho. ¿Mandaron a pedir documentación? ¿Pasó algún inconveniente en la petición? No, todavía, inclusive le llegó una carta de que estaba todo bien. Que estaba todo bien, pero ya está en tiempo. Esta categoría toma de 2 años, 2 años y medio máximo. Incluso ahora se está trabajando septiembre de 2013. Les recomiendo que envíe una carta para que le actualicen el caso. Y cualquier otra información puede llamar a mi oficina. Este tipo de trámite yo lo hago en mi oficina y la respuesta se las doy al aplicante en 48 horas. ¿Okay? Bueno, llegamos al final. Gracias por sus llamadas. Mis teléfonos, estoy ubicada en la avenida Máximo Gómez, esquina José Contreras, frente a UTESA. Teléfono 809-285-0044. Gracias por su atención y hasta mañana con el programa Lo que pasó, perdón.